Y bien, ya está con nosotros, ay Dios, Úrsula Camba, que estábamos hablando de tinte de cabello en el corte, de cosas muy bonitas. Oye, el baño. El baño. La historia sí. del baño. La gente cree que siempre hemos tenido un baño en las casas. Porque estamos muy acostumbrados a Claro. tener, por lo menos en zonas urbanas, un WC, un lavabo y una regadera. Sí. Hay quien ahora tiene mucho dinero y entonces le alcanza para 2 lavabos, que a mí eso siempre me ha parecido rarísimo. 2 lavabos en un baño y 2 regaderas, o Para que no regadera se pelee y la tina, gente. y bidet y 2 excusados o hasta 2 excusados. Sí. Pero eso antiguamente, no. No. El baño es algo bastante nuevo. O sea, el cuarto de baño como un espacio en la casa es algo que debe tener no más de 200 años. En la Ok. Ciudad de México menos. Apenas en el Porfiriato las familias más acomodadas tienen para tener una tina, que ahí están los sirvientes llenando con agua caliente. Porque la higiene para nosotros ahora es diario el baño. Entonces, no concebimos no bañarnos diario, no lavarnos los dientes diario o las manos diario varias veces en el día. Oye, a ver, pero hemos escuchado mucho esta parte de cuando vamos a diferentes museos y en la misma historia prehispánica, que bueno, que en la parte prehispánica y en esa época todos eran muy limpios y se bañaban todo el tiempo y entonces que las enfermedades más bien vinieron de Europa porque tampoco tenían una higiene tan profunda. ¿Esto es verdad? Y si sí, Sí, es así, sí. entonces en la época prehispánica, pues ¿cuántas veces al día nos bañaban? Hay una parte, sí es cierto, hay una relación completamente distinta con el agua. ¿Por qué? Porque, bueno, la ciudad está rodeada de Sí, 5 para lagos y empezar, hay un montón de había, ¿no? ríos. ¿No? Hay mucha agua. Más de 41 ríos. Y el clima cruzan la ayuda. Ciudad de México, ¿no? Bueno. El clima ayuda, hay mucha agua. En Europa no hay tanta agua y la relación con el agua es una relación de mucha aversión, porque se cree que el agua, sales del baño y te ablanda la piel, Ajá. te abre los poros y por los poros se puede meter la pestilencia, la Ok. enfermedad. Ok. Entonces, lo más que puedas evitar el agua es como lo mejor. Entonces, ¿qué se hacía? La gente, por ejemplo, utilizaba ropa, a lo mejor una camisa de lino pegada al cuerpo. Se creía que eso absorbía la suciedad. No era bañarse, no había que bañarse. Se bañaban, eso ya más pegado al siglo XX, una vez al año. Una vez al año. Ay, Dios. Sí, una vez al año. Todos medio. No, claro, se usaban unas cosas como shampoos secos, Ajá. como un talco. Ajá. Pero sí en el siglo XVIII, que te pones en el pelo y luego te lo cepillas. Ok, sí. Pero los manuales de urbanidad dicen que si estás platicando, comiendo en la mesa, pues no te saques los piojos, no los mates enfrente de la gente o las pulgas. ¿Por qué? Porque la relación con la higiene es otra completamente distinta a la que nosotros tenemos. Es inconcebible que tú estés comiendo con alguien y digas, ay, saca un piojo y Sí, pues, no, perdón, una lo pulga y Pues lo no, mató, pero ¿qué ¿no? tal la comezón? ¿Cómo Aguántate le la hacen para comezón. no rascarte? Por ejemplo, los excusados. Las casas no tienen excusados. Entonces, ¿qué se usa? Que todavía algunos podrán preguntarles a sus abuelas, si lo recuerdan, las basínicas. Sí, claro. Las hay desde las elegantísimas de porcelana, plata, qué sé yo, orinales también se les llamaba, hasta pues las de peltre, así muy normalitas. Sí. Y entonces se ponen en la noche, se utilizan durante la noche, porque no vas a salir en la noche a la letrina, que está quién sabe dónde lejísimos de la Lejos. casa, si llueve, que el animal, que no hay luz, que... No, pues usas en la basílica y en las mañanas se vacía en la calle, no hay drenaje. No hay drenaje, esto en el entubado de De que ahí- hay. de ahí Oye, No. pero entonces, ¿y con los niños cómo se manejaba todo eso? Porque, bueno, ahorita los tenemos Igual. así súper cuidaditos, lavarlos, y entonces Ah, si se hacían del no. baño, o sea, ¿cómo eran los A pañales? los niños o hubieran cómo? sido muy felices. Que no se tenían que bañar. Ya hasta tienen la canción de No. No me quiero Quiero bañar. Exacto, ¿sabes qué? Que era lo mismo. La higiene es, si tú ves, por ejemplo, fotos Ajá. de principios del siglo XX, los niños están con la ropa completamente rota y sucia. Y la mayoría de los niños morían antes de los 5 años. No, pues, Solo por claro, eso, por qué no bañarse, fuerte. por no Sí, lavarse las claro. manos, no lavarse los Oye, dientes. fíjate que acabas de decir algo que me acordé cuando era niño, que era un tema todavía de salud pública, que hasta había una campaña muy bonita y que se hacía hasta broma. ¿Tú te acuerdas de esta gran película como Agua para Chocolate? Claro. Había un comercial con Regina Torné y Lumi Cavazos que decía, Tita, ¿qué haces? ¿No? Y decía la otra, echándole cal a la letrina. ¿Te acuerdas de esa claro, campaña? sí, por que se supuesto. hablaba de las letrinas. O sea, Claro. no estamos tan lejos de todo no, esto. No, por eso les digo, muchos abuelos lo pueden recordar, letrinas
en la parte de afuera de sus casas, Claro. porque no están adentro, y orinales y basinicas, Sí. porque eso era lo que había. Mi abuelo usaba todavía basílica. Claro. No, y bueno, mi bisabuela actual- también. No, y ahora, digo, también trayéndolo hasta acá, ahora que platicas de eso, actualmente en muchos hoteles ecológicos, eco-chic, eco-friendly, ya sabes que no saben qué más ponerle. Eco-yuyuyuy. Sí, ya se utilizan también letrinas y así, Ah, y ¿en les serio? ponen sustancias para eso, utilizarlo después para la tierra y ya no estar Ajá. utilizando... Estamos regresando. Estamos regresando al Exacto. pasado. ¿En qué Entonces no hagan momento- tantas malas en qué- caras, en qué porque al rato van a momento estar con su cambia? orinal, sus iniciales. Pamela. Exacto. ¿En qué momento cambia? Cuando el discurso, eso es muy interesante, la sensibilidad empieza a cambiar. Nosotros somos sensibles a ciertos olores ahora, que antes la gente no era, estaban acostumbrados a la podredumbre, Ya, a la suciedad, claro. ¿no? Entonces, el discurso va cambiando y empieza a notar que hay que bañarse, que el jabón, que el agua, etcétera. Pero es una cosa muy nueva. No, y ahorita que decías de los orinales y de las nicas, bueno, todavía muchos niños les toca que empiecen, o sea, que aprendan ahí y pues obviamente pues vas al baño, ¿no? O sea, también no estamos, como bien dicen, tan alejados de las situaciones. No, claro. Ay, de Su verdad. clorito y ya. Exacto. Es que nos hemos vuelto más piquis, como dices, con el Eso, olfato. totalmente. Pero bueno, muchísimas gracias.